días. ¿Cómo están? Con un poquito con frío. Un poquito, ¿cierto? Está lloviendo bastante. Bueno, quiero invitarlos para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el 19. Ahí hay un título y dice en esta versión, conversión de Saulo. Conversión de Saulo. ¿Estamos? Bueno, vamos a leer lo que el Señor dice en su palabra. Recordemos que el escritor del libro de los Hechos es Lucas y lo escribe como precisamente aquellas historias que precedieron a la ascensión de Cristo o incluida en sus primeros capítulos y todo lo que la iglesia en sus inicios, hablándola físicamente, ¿no? Ya a través del Espíritu Santo en cada uno, en lo que empezó a orar en su iglesia hasta hoy. Bueno, vamos al capítulo 9 entonces y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando dice de este camino, ¿a quién se refiere? A los cristianos. Esa fue una primera manera de identificarlos, ¿no? Los del camino. Los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algo que me llama la atención allí, lo hago como un paréntesis porque no lo quiero dejar pasar, es que dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a Jesús? ¿Realmente estaba persiguiendo a Jesús? ¿A quién estaba persiguiendo? A los del camino, recuerden, a los del camino. Ahora, obviamente, pues los del camino, ¿a quién estaban predicando? A Jesús. Pero en este caso, él estaba persiguiendo ¿a quiénes? No a Jesús. Jesús ya no estaba. ¿A quién estaba persiguiendo? A los del camino. ¿Y los del camino a quién predicaban? A Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando alguien nos ataca a nosotros, cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien nos rechaza a nosotros, ¿a quién está rechazando? Es a Jesús. Realmente, ¿no? Bueno, sigamos. Volvamos al 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, henme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, aquí vemos una reseña histórica de cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. No fue algo voluntario, ¿no? Vemos que él estuvo buscando realmente del Señor. Fue el Señor de una manera bastante fuerte, podríamos decirlo, que lo llama. Y lo llama con un propósito, lo llama con una misión, lo llama con un objetivo claro. Instrumento me es él para llevar ¿qué? Mi palabra a las naciones, a los gentiles, a reyes. O sea, va a ser un hombre de mucha influencia, de hecho lo era. Y aún a los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos, y vamos a desarrollar antes de, como yo lo he dicho antes, de entrar al estudio ya en firme de la carta precisamente del apóstol Pablo, inspirado a la iglesia en Éfeso. Vimos la iglesia de Éfeso desde la perspectiva del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Vimos también cómo esta iglesia pierde el primer amor, cómo el Señor le demanda que se arrepienta y vuelva. Después vimos la historia cómo fue o cómo se inicia desde los Hechos. Y ahora vamos a ver el personaje principal, hablándolo humanamente, como escritor de esta carta. Porque ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? ¿Quién es? ¿Quién es el autor de la carta? No, él es el escritor. El autor. El autor de la carta a los Efesios, ¿quién es? Es el Señor, es Dios. Es palabra de Dios. Él es el autor. Recordemos siempre que el autor de la Biblia es Dios. ¿A quién usó en este caso? A Pablo, como usó a Lucas, como usó a Mateo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Siempre recordemos, por lo tanto, que esto es palabra de Dios, inspirada, ¿cierto? A través del Espíritu Santo a hombres que el Señor llamó de toda clase, de todo lugar. El Señor usó diferentes personas para dar a comunicar su palabra. Eso lo hemos estudiado anteriormente, cuando conocemos la singularidad de la Biblia. Entonces vamos a ver entonces una reseña, digámoslo así, de Pablo, que inicialmente, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿De qué ciudad? De Tarso. Ahora vamos a conocer un poquito más de eso en detalle. ¿Qué nos puede servir todo? Obviamente nosotros debemos conocer historia, debemos conocer los personajes, y en este caso de un personaje demasiadamente importante en la gracia, ¿no? En el nuevo pacto que el Señor usa. El escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, cerca del 70% de lo que encontramos de parte del Señor está en Pablo. Entonces se merece pues que le hagamos una introducción bibliográfica de su vida y cómo el Señor tiene propósito con él. Bueno, dice: en el vasto escenario de la historia bíblica,
donde resuenan los nombres de patriarcas, profetas y apóstoles, se levanta una figura cuya vida es un himno a la gracia. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Su existencia es como un río que nace en las montañas del celo religioso. Corre con fuerza en la persecución, pero es detenido por la luz gloriosa de Cristo. Y desde allí fluye con poder hasta regar las tierras áridas del mundo gentil con el agua viva del Evangelio. Esto lo tomé de una introducción que hace un libro muy poético precisamente de este apóstol. Pablo no fue un hombre común. Nació en Tarso, ciudad de cultura y sabiduría, y fue formado en las más altas escuelas de la ley bajo el maestro Gamaliel. Su mente era aguda, su celo ardiente, su convicción inquebrantable. Pero todo ese conocimiento sin Cristo lo convirtió en perseguidor, en enemigo de la cruz. Sin embargo, en el camino polvoriento hacia Damasco, la eternidad irrumpió en su historia. Una luz más brillante que el sol lo envolvió. Una voz lo llamó por su nombre. Y aquel perseguidor se convirtió en predicador. Aquel enemigo en embajador. Aquel fariseo en apóstol. Desde entonces, Pablo vivió como un hombre consumido por una sola pasión. Y dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sus pasos recorrieron ciudades, mares y prisiones. Sus palabras levantaron iglesias y derribaron fortalezas espirituales. Sus cartas, inspiradas por el Espíritu Santo, siguen siendo alimento para la iglesia hasta hoy. Y entre esas cartas, la que escribió a los Efesios desde la prisión es como una sinfonía celestial que nos revela la grandeza del plan eterno de Dios en Cristo y la gloria de ser parte de su iglesia. Hermosa, ¿cierto? Esa introducción que le hacen. Bueno, y así fue, definitivamente. Vamos a ver entonces, he titulado esto la vida transformadora del apóstol Pablo. La vida de Pablo es un grito eterno. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Me parece una muy buena frase. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver entonces un desarrollo de esta biografía. Pablo, y como decíamos ahora, y eso lo encontramos en Hechos 21:39, si quieren anotar, y Filipenses 3, del 5 al 6, Pablo, que en este caso Saulo, inicialmente su nombre de pila fue Saulo, nació en Tarso, por eso conocido como Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad de Cilicia, era la capital de Cilicia, una provincia romana que hoy por hoy es Turquía, como queda hacia el sur de Turquía. Hoy se conoce como la provincia de Mersin en Turquía, pero en su época pues era una provincia romana, ¿cierto? Y era una ciudad de cultura, era una ciudad de sabiduría, o sea que podemos decir que Saulo creció bajo ese contexto, ¿no? Recordemos que todavía tenían una gran influencia grecorromana. O sea, cuando hablamos del imperio griego, que estuvo un buen tiempo por toda esta zona, y sabemos que los griegos de por sí, pues algo que los identifica mucho es la filosofía, ¿cierto? El pensamiento, la letra, el conocimiento, la investigación. Y digamos lo que Saulo, entre muchos, crece bajo ese contexto cultural fuerte de la filosofía, del estudio, de la cultura, de la buena predicación, de la buena enseñanza. Digamos lo que tuvo una muy buena formación. Recordemos que aunque él nace fuera de Israel, en sí en la región de Israel, él nace en Turquía, lo que hoy es Turquía, en ese entonces Cilicia, Tarso de Cilicia. Igual recordemos que los judíos
a raíz de la diáspora, o sea, en la diáspora cuando fueron llevados o salieron por diferentes causas, por la persecución, por las invasiones, muchos judíos fueron a parar a otras naciones, ¿cierto? Pero algo que caracteriza al pueblo judío es que aunque ellos vayan a otros lugares fuera de Israel, ellos se mantienen muy fieles a su cultura, a su religión. Ellos no tratan de no mezclarse, tratan de hacer sus sinagogas, de hacer sus reuniones, de mantenerse así estén fuera de Israel, mantenerse dentro de su cultura, de sus tradiciones. Entonces, aunque Saulo nace en Sicilia, en Tarso, nace bajo una familia judía, ¿ya? O sea, nace como romano porque es provincia romana, digamos lo que su ciudadanía en este caso es romana, porque nace en Tarso, pero por religión, por tradición, por genealogía, él mismo lo dice más adelante, él es judío. Por eso se dice que él tiene doble nacionalidad, tanto romana como judía. Y él mismo lo dice, yo soy fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. O sea, él se identificaba como parte de la tribu de Benjamín por cultura, por religión, por tradición, ¿cierto? Aunque no estuviese y no hubiese nacido propiamente en Israel, él tenía la nacionalidad judía por descendencia. Y eso es algo que aún todavía mantienen los judíos, ¿cierto? No importa en qué región del mundo se encuentre, si realmente es comprobable que ellos hacen parte por genealogía, le dan la nacionalidad. O sea que si usted quiere ser judío, investigue su apellido, ¿cierto? Entre en un proceso de investigar. ¿Quién quita que usted venga de alguna de las 12 tribus de Israel? Puede pasar. De hecho, he escuchado gente que se ha puesto a esa tarea y ha investigado y todo eso, y ya han llegado a eso. A mí en mi caso personal no me interesa, ¿cierto? Pero hay gente que sí. Bueno, y lo que voy a decir ahora me confirma precisamente lo que acabo de decir. Bueno, entonces judío de la tribu de Benjamín, fariseo estricto, o sea, él era de la secta de los fariseos. O sea, eran esa secta que era mucho más legalista, mucho más estricta. Ciudadano romano, como les acabo de decir, y con privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios de los romanos? Él tenía ciudadanía, recordemos, por haber nacido en Tarso, provincia romana. Tenía privilegios, o sea, que no tenían los otros judíos, ¿ya? Derecho a elegir en votación, a un juicio justo, a apelar ante el tribunal romano, entre otras cosas, digámoslo, como romano tenía derechos. Por eso él apeló al César, él en muchas ocasiones, otra de las cosas era que un ciudadano romano no lo podían azotar públicamente, no podía morir crucificado, entre otras cosas, ¿ya? Por eso él murió decapitado. Y él, aunque no hizo uso de la mayoría, pues digámoslo que en algún momento, sí, en algunos puntos hizo uso de esos privilegios que tenía como ciudadano romano. Pero más que eso, y es lo que quiero terminar este punto, pero todo ese privilegio lo convirtió en perseguidor inicialmente. O sea, inicialmente, precisamente por tener ese perfil como romano y como fariseo, fue que él tenía como una autoridad para enfrentar a los del camino inicialmente, como lo acabamos de leer. O sea, no cualquiera podía ir ante el tribunal a pedir cartas, a convertirse de alguna manera en un fiscal, ¿cierto? En alguien que iba a reunir todas las pruebas para... Él no mató a nadie. En sí, él no mató a nadie. Digámoslo con sus propias manos, pues por lo menos lo que sabemos, ¿cierto? Pero sí fue una persona que pedía cartas para apresar, para tomar a las personas que eran las del camino y llevarlas, pues, o bueno, podríamos decir que fue de una manera un autor intelectual de muchos hechos, pues, terribles. Podríamos decir como el caso de Esteban, ¿cierto? Que él estuvo allí consintiendo su apedreamiento, ¿ya? Pero quiero concluir este primer punto
diciendo: ¿de qué sirve tener logros, títulos o privilegios si no hemos recibido nuestra vida en Cristo? Y eso era lo que podemos ver inicialmente de todos estos grandes títulos, ¿no? De dónde nació los privilegios, de la tribu de Benjamín, de esta descendencia. O sea, ¿qué servía todo eso si realmente no estaba en Cristo? Y él más adelante lo vamos a ver, lo dice de una manera inclusive mucho más fuerte, ¿no? Todo esto lo tengo por... Me dijo que basura es un eufemismo, ¿no? El original es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, y he colocado aquí nuestra identidad, que es lo más hermoso y es lo que al final Pablo termina diciendo ya en su conversión, que nuestra ciudadanía, no, o sea, él ya no se siente orgulloso y no se vuelve arrogante, ni prepotente, ni presumido al decir, él en algunos instantes de su vida, en algunos momentos de su vida, dice que es de la tribu o dice que es ciudadano romano porque es importante para el momento, pero para llegar a la gloria de Dios. ¿Me explico? O sea, si él utiliza todo esto que hemos dicho de él, en algún momento, si lo utiliza para la gloria de Dios. No lo utiliza para un beneficio personal, para él, para salvar su vida o para sentirse cómodo o para que le den ciertos privilegios, ¿no? No, él no usa nada de eso para eso. Si en algún momento hace uso de estos privilegios o de esta condición, es precisamente para darle la gloria a Dios, para cumplir el llamado del Señor. Por eso él dice, ¿no?, que nosotros ahora tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía es del cielo y eso es lo más hermoso, ¿cierto? Que yo nací en tal lugar, hay gente que presume, ¿no?, de dónde nació o de qué apellido es, ¿no? Es que yo soy de los Díaz de no sé dónde, es que yo soy de los fulanito de no sé qué. O sea, eso no vale nada si no tienes a Cristo. Eso no vale de nada dónde naciste, el apellido, la descendencia o títulos, nada, ¿cierto? Eso no sirve para nada si realmente no le damos la gloria al Señor y no estamos en el Señor. Ahora lo más hermoso, ¿cierto?, que tenemos es saber que tenemos una ciudadanía. ¿Dónde? En el cielo, ¿cierto? Y eso es gracias al Señor. Y cuando tenemos una ciudadanía del cielo que podemos presentar esa cédula celestial, eso rompe culturas, rompe tradiciones, rompe lo que sea. Y eso lo termina diciendo el apóstol Pablo. Definitivamente lo más hermoso por la gracia del Señor. Bueno, otro punto B, el encuentro que lo quebró. El primer punto A fue privilegios humanos sin Cristo. Punto B, el encuentro que lo quebró. Hechos 9:3-6. Simplemente les doy el pasaje por tiempo, pero estamos mirando lo que representa cada uno de estos puntos. Hechos capítulo 9 del 3 al 6. Lo que leíamos ahorita, Hechos 9, ¿no? Lo leíamos ahora en parte. Dice que camino a Damasco. Él iba ¿a qué iba? O sea, ¿qué había en la mente de Saulo en ese momento? Ya llevaba cartas. Él era en contra, a arrestar, a apresar a aquellos del camino. ¿Quién eran los del camino? Los primeros, en ese sentido, seguidores de Cristo. ¿Y por qué les decían los del camino? Porque las primeras formas que ellos enseñaban o predicaban o evangelizaban era hablar de que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Que el único camino realmente para llegar al Señor es Jesús, no hay otro. Y eso es algo que ellos siempre lo compartían. Jesucristo es el único camino. Y a mí me parece muy especial porque eso está vigente hoy. O sea, hoy podemos decir lo mismo que decían ellos al principio. Jesucristo es el camino. Hoy la gente anda buscando tantos caminos. ¿A qué? O sea, ¿qué es lo que más la gente busca hoy? O sea, ¿qué camino es el que está usando para encontrar qué? Unos andan en el camino de buscar la felicidad, unos del bienestar, del amor, de la prosperidad, de la paz, del dinero, o sea, de ser aceptados, de ser amados, de ser reconocidos y la fama, el poder, la riqueza, todo esto lleva a un camino. Y la verdad es que la mayoría de los que andan en esos caminos creen que de verdad necesitan eso para sentirse bien.
Creen que necesitan eso para sentirse cómodos, aceptados, reconocidos o amados, ¿cierto? Para sentir, o muchas veces para que su ego esté a flote, ¿no? Bueno, o sea, cada uno, y hay razón en eso, o sea, hay razón en eso porque cada uno busca lo que cree que necesita para su vida, para llenar esos vacíos, esas necesidades, esos faltantes, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque el ser humano quedó vacío después de que salió del Edén. O sea, el ser humano al perder la comunión con el Señor, porque cuando estaban en el Edén, el Señor les suplía todo, les llenaba todo. Pero cuando fueron sacados del Edén, el ser humano quedó vacío y su alma quedó con faltantes. Entonces, ¿qué ha tratado la humanidad desde esa época? El ser humano que ha tratado desde ese tiempo, tratar de llenar eso con lo que acabamos de nombrar, con todo aquello que cree que le presenta o le representa un beneficio, un bienestar, una comodidad, el amor, el dinero, el gozo, la tranquilidad. Pero el problema es que ¿a dónde lo ha buscado? ¿A dónde lo ha buscado? En el mundo, en las cosas perecederas de este mundo, en las cosas tangibles o meramente humanas. Y ahí hay, o sea, aunque de momento puede suplir, no digamos que no, hay cosas de este mundo que pueden suplir, sí, claro, pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura lo que uno cree que realmente le puede llenar, suplir? Seguramente muy poco. Y va a seguir sintiendo el vacío. Siempre, aunque usted pueda llegar a alcanzar logros, títulos, casarse, lo que quiera, siempre va a existir ese vacío. Si no está Cristo en el corazón. Cristo es el único que realmente puede llenarlo todo, absolutamente todo en nuestra vida. Entonces, eso es lo que se predicaba desde esa época. Jesucristo, el Señor, es el camino. Y Saulo en este caso, precisamente estaba persiguiendo a aquellos que estaban predicando la verdad de la palabra de Dios. ¿Hasta qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que iba camino a Damasco y una luz, la luz siempre va a ser un representante de algo hermoso y grandioso que trae claridad a la vida del ser humano. Siempre la luz está como un icono de claridad, de orden. Y eso, ¿Pablo en qué estaba? Según él estaba lleno de conocimiento, según él tenía una gran posición, según Saulo tenía muchas cosas a su favor, según él. Pero según Cristo, ¿cómo estaba Saulo? Estaba muerto y estaba en oscuridad. ¿Ya? O sea, una persona puede tener todos los privilegios de este mundo, todos los títulos, todos los cargos, todos los reconocimientos, pero igual está muerto y está en oscuridad. El único que puede venir realmente a darle vida, porque Jesús dijo claramente, yo he venido ¿para qué? ¿Para que tengan una mejor calidad de vida? ¿Para que ahora se sientan mejores? No, yo he venido primero para darles vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y para que la tengan en abundancia. Pero cuando Él liga esa palabra vida y vida en abundancia, es para que empecemos a experimentar todo lo que realmente necesitamos. No que Él venga, como desafortunadamente es lo que más predican en las pseudoiglesias. Es como que ven a Cristo para que Él te arregle la vida, te la solucione, para que te sane, Y no digo que el Señor no puede hacer eso en su infinita misericordia, pero cuando el Señor está hablando de abundancia, es para precisamente suplir en mi vida eso faltante que yo quería encontrar en el mundo, ¿cierto? Eso realmente es lo que representa la abundancia. Bueno, entonces Pablo, que estaba en oscuridad, Saulo en este caso, pues es derribado ¿por quién? Por la luz, que es Cristo, ¿cierto? Que es el Señor. Cristo lo llama y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora lo decía, ¿no? Me detenía a decirlo y vuelvo y lo digo. Saulo estaba persiguiendo, aunque estaba persiguiendo a los del camino, porque estaba persiguiendo, ¿a quiénes estaba persiguiendo en este caso Saulo? ¿A quién estaba persiguiendo? Históricamente, ¿a quién estaba persiguiendo? A Pedro. ¿Estaba persiguiendo a quién? A Juan, porque eran contemporáneos. Estaba persiguiendo a los apóstoles, estaba siguiendo a los demás discípulos de los discípulos, porque Pablo es contemporáneo de ellos, a todos ellos los estaba persiguiendo. Pero realmente el Señor dice, si estás persiguiéndolos a ellos,
¿Realmente me estás persiguiendo? ¿Es a quién? Es a mí a quien estás persiguiendo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó Saulo, ese hombre imponente, ese hombre seguramente con todos sus pergaminos? ¿Cómo quedó? Quedó ciego, quedó humillado, ¿cierto? Quedó quebrantado, abatido, todo eso. Mire, y yo veo a lo largo de la escritura eh, situaciones muy similares, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Yo creo que cada persona se da su propio trato. ¿Sí o no? Cada persona, cada uno busca su propio trato. Yo digo que todo aquel que esté, que el Señor ponga sus ojos sobre ellos, tiene dos formas de llegar, o por las buenas o por las malas, seguro. Y créanlo que yo sí lo he visto en mi vida cristiana, que no es mucha, son 25 años, pero sí que he visto. Gente terca, gente obstinada, de todo. Y si están dentro del plan de Dios, Él los llama porque los llama. Los trae porque los trae. El tema es cómo. ¿Mm? Con pincel o con cincel, he escuchado yo ese término. Hay gente que con poco tiene, ¿no han notado? ¿No han visto? Que de una manera impresionante llegan, o sea, se les anuncia el evangelio, son quebrantados, se arrepienten, lo reconocen y empiezan de una manera muy... Otros poco más duritos y unos bien duritos. O sea, yo les voy a contar un solo testimonio de los muchos. Recuerdo que en Popayán había un personaje muy prominente, decano de fue en su momento decano de una de las facultades. Otra persona le empezó a compartir de Cristo también de su mismo nivel, digámoslo, académico y todo esto. Y duro. De hecho, él se proclamaba ateo y no perdía oportunidad en sus intervenciones en la universidad para ridiculizar al cristianismo, bueno, todo eso. Y este otro compañero le hablaba del amor de Cristo, porque nos contaba, él mismo contaba el testimonio, él mismo, lo digo porque inclusive él mismo lo contaba. Y él no, él se burlaba, ridiculizaba, bueno, que no hacía. De hecho, casi como Pablo empezó a pedir al rector cartas, digámoslo así, para reprimir un poco ese tipo de libertades en las universidades que no permitieran nada. O sea, duro, difícil. Y para resumirles el caso es que le secuestraron la esposa y la hija. Se la secuestraron en el Cauca, allá en Popayán. Y vaya pues que ahí sí, ¿dónde están esos que oran? ¿Cierto? Pero lo curioso es que a veces el orgullo, ¿no?, que hay tan grande, empezó a buscar a esta persona que le había compartido, pero lo de muchos, ¿no? Usted que conoce a Dios, usted que está más cerca de Dios, porque yo qué le voy a pedir a Dios si yo no he creído y esto. Pero precisamente ese amor por su esposa, ese amor por su hija, pues es lo que se humillara un poquito, ¿no? Un poquito. Pero aún así se resistía un poco. El caso es que la situación se empezó a poner más dura, le pidieron una cantidad de plata, de las cosas que piden exagerados, pues, cosa terrible. Y cada vez el hombre se fue humillando más hasta que pues llegó, ¿no? O sea, tuvo una conversión al estilo de Pablo, digámoslo. Y bueno, pues hasta que yo me di cuenta, él y su familia están en los caminos del Señor. Lograron rescatar a estas personas. Bueno, no sé qué tanto pasó. El punto es que él mismo, lo digo porque él mismo dando testimonio lo decía, de su propia vida, de su dureza, de la forma en que él actuaba. Es más, él decía, de alguna manera, obviamente, se comparaba con Pablo al decir que si no es porque el Señor me tumba del caballo, ¿cierto? Como dice por ahí, del caballo. Siempre se ha dicho que iba... Por sentido común, uno dice, pues no creo que Pablo iba a pie, ¿cierto? Seguramente iban a caballo, que era lo normal, ¿no? Pero igual el texto no dice que lo tumbó del caballo, simplemente lo tumbó. Hoy el Señor puede tumbar a mucha gente, ya no del caballo, si fuese así, sino de sus muchas cosas, ¿no? De sus arrogancias, de sus orgullos, de su incredulidad, inclusive de todo, ¿no? Cuando el Señor, o sea, a lo que yo voy es que el Señor está por encima de todo. O sea, ¿quién puede resistir el llamado de Dios? Eso se llama la gracia irresistible.
Cuando el Señor definitivamente lo tiene, lo llama, nadie se puede resistir. Por muy orgulloso, por muy altivo, por muy, bueno, lo que sea, si el Señor lo llama, tiene que caer, ¿ya? Ahora uno quisiera que sus seres queridos, porque seguramente en la familia hay personas así. ¿Usted no tiene personas así, conocidas o en la familia? Sea religioso, sea incrédulo, gnóstico, hay, ¿sí o no? Y por más que uno les ha dicho, por más que les ha predicado, ahí nada, ¿cierto? Yo le digo algo, no desistamos, no desistamos. Hay que seguir orando, hay que seguir hablando, seguir compartiendo en la medida de las posibilidades, que si es del Señor, Él le va a quebrantar su corazón, Él lo va a quebrantar. ¿No es una promesa de Dios en Ezequiel? ¿Qué dijo el Señor en Ezequiel? Que Él convertiría esos corazones de piedra en corazones de carne. Y eso lo hace el Señor, no lo hace usted, no lo hago yo. Nosotros oramos y nosotros tiramos la semilla, como dice la palabra del sembrador. Pero definitivamente lo que quiero decir con esto es que si el Señor llama, el Señor quebranta. Y yo creo que ojalá y oremos para que esas personas que amamos o les compartamos, pues sean más sensibles a la voz de Dios, ¿no? Y no tengan que pasar por situaciones de humillación, de ceguera, de esta manera, o de quebranto, ¿no? Bueno, después de eso dice que ya fue bautizado y comenzó a predicar. Y aquí hay algo también importante a resaltar, y es que definitivamente, de la misma mano que el Señor llama, el Señor es el que empieza a hacer la obra a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice que una evidencia visible o tangible. Mire, si a mí me preguntan en este momento, alguien me dijera, pastor, usted, de los que están aquí, ¿quién cree usted que es salvo y quién no es salvo? ¿Quién considera usted que se va al cielo si hoy muriera y quién no? Yo le diría, no, a mí no me pongan eso porque yo no soy el Señor, ni el Espíritu Santo, ni mucho menos. Pero la Escritura sí nos afirma que hay una manera de identificar una genuina conversión, un genuino llamado, un verdadero nacimiento de nuevo. Y es el fruto. Dice, por su fruto los conoceré, ¿cierto? Un buen árbol dará buen fruto. Entonces, una evidencia clara de alguien que ha tenido una genuina conversión. ¿Cómo podemos nosotros determinar que Saulo tuvo una genuina conversión? Porque él empezó a dar fruto, ¿cierto? Lo primero que hizo dice que fue bautizado y dice aún que comenzó a predicar. Ahora eso lo pongo ahí como en resumen. Recordemos que él fue enseñado inicialmente por el Señor a través del Espíritu Santo. Él mismo lo reconoce, el Señor me habló, ¿cierto? El Señor me reveló. Por eso fue el último apóstol, por eso hoy ya no hay apóstoles, y lo vamos a ver más adelante ya en estudio de la carta a los Efesios, porque él dice como último, como abortivo, ¿no? El Señor. Porque ya nadie puede poner otro fundamento, ¿cierto? Nadie puede poner otro fundamento. El último que puso fundamento en Cristo fue el apóstol Pablo, en este caso el último fue el apóstol Juan en la isla de Patmos, y paré de contar. Ya la escritura quedó, ¿cierto? Sellada, digámoslo, y nadie puede venir hoy a decir que el Señor me dio una revelación nueva. El ministerio profético también cesó porque toda la revelación de Dios fue dada. Ahora, yo podría decir que doy palabra profética, si es que, aunque no me gusta usarla, lo que prefiero decir, comparto la palabra de Dios, ¿cierto? Para no prestarse a malos entendidos. Cuando usted está compartiéndole a alguien palabra de Dios, le está dando palabra profética de Dios. Pero no porque me esté dando una revelación de momento, no es porque venga algo nuevo a mi mente. No, es lo que ya está. Simplemente le comparte lo que ya está escrito, ¿cierto? Lo que el Señor reveló en su momento a los apóstoles o a los profetas, ¿ya? En el antiguo pacto. Entonces, una evidencia clara
de una genuina conversión, y en este caso de Saulo a Pablo, es que él dio señales visibles de esa transformación. Recuerden que Ananías, que fue la persona en que el Señor llama para que lo empiece a discipular, lo lleve a casa y empiece a hacer una obra, es la manera en que se mueve el Señor. Recordemos que el Señor siempre va a moverse a través de nosotros. O sea, Él encarga a hombres para que hagan la tarea. En este caso, ¿a quién encargó? Como Ananías somos cada uno de nosotros. Usted y yo podemos ser Ananías en cualquier momento que el Señor nos quiera usar para ir a alguien. ¿Ya? Y Ananías temeroso, ¿no? Casi que cuestionando al Señor, diciéndolo, bueno, pero Señor, es que este hombre, yo he escuchado que este hombre es terrible, que este hombre es malo, que este hombre... ¿Y qué le dice el Señor? Vaya, ¿cierto? ¿Y qué le dice el listo, Señor? Si tú dices... O sea, uno a veces se puede llenar de temores, ¿no? Ay, pero es que él es el presidente, él es el alcalde, él es no sé qué, o es esto o aquello. Uno puede empezar a argumentarle al Señor, es que él es el rector, o es que él es incrédulo. Uno puede decir o tener mil excusas para decir, no, es que, y si el Señor nos manda, pues tenemos que obedecer, porque quien quebranta los corazones es Él. Obviamente yo debo predicar la palabra, porque es la palabra de Dios. El evangelio del Señor es el que debe llegar. Recuerda que hace poco veíamos la historia de Cornelio y Pedro. Pedro tampoco quería ir y el Señor les vaya. ¿Y qué hizo? Dice que mientras Pedro hablaba, ¿y de qué hablaba Pedro? Pues del Señor Jesucristo, hablando el evangelio. Dice que mientras ellos escuchaban, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo? No. Sí, claro, es otro. Por ahí también se habla de un Judas. Uy, el Judas resucitó. No, pues, obviamente, habían varios, ¿no? Bueno, entonces quedamos con que definitivamente cuando Dios llama a alguien, la evidencia clara de ese llamamiento de Dios, de un nacimiento de nuevo, son sus frutos. O sea, es claro que una persona que ha nacido de nuevo empieza a dar frutos, empieza a mostrar el fruto del Espíritu. Esa persona que antes no lograba perdonar, ahora perdona. Esa persona que era egoísta, ahora es una persona generosa. Esa persona que antes cuestionaba, ahora empieza a leer, a estudiar, a capacitar. O sea, empieza un proceso. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Y eso lo va haciendo el Señor. Entonces, hay evidencias claras de una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Hoy precisamente en nuestra nación estamos de votación, ¿no? A Cámara y Senado. Y lo decíamos en las personas que participan en los devocionales, el viernes veíamos 10 puntos a tener en cuenta para poder elegir una persona que realmente valga la pena. Ahí lo colocamos en 10 puntos. Y nosotros no debemos elegir una persona por conveniencia, porque es el compadre, porque de alguna manera me beneficia en ciertas cosas. O sea, yo creo que un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no considera eso en su vida, ¿cierto? Una persona que ha nacido de nuevo como una evidencia de que el Señor está, si es que elige, porque sí tenemos que obviamente participar, somos parte de una ciudadanía, ¿cierto? De un país y tenemos que ejercer el derecho al voto y eso es democracia, pero a la hora de hacerlo debemos hacerlo por gente que realmente sea temerosa de Dios y sus valores y sus principios lo demuestren, no de momento, porque desafortunadamente aparecen de momento, ¿no? Visitando iglesias, diciendo que soy de Dios y que Dios los bendiga y no sé cuántas cosas, simplemente para ganar. Incautos, porque otra cosa, yo no creo que un verdadero cristiano se deje llevar engañar de esa manera por un usurpador de momento, ¿no? Por un engañador, un oportunista de momento. O sea, para mí, si yo voy a elegir una persona, tiene que tener una hoja de vida de años, ¿no? Que se volvió cristiano hace 15 días, ¿no? Una persona, y voy a verle su vida, su familia, su entorno, su integridad. Voy a ver que su currículum y aún sus posturas sean muy cristianas. O sea, yo no votaría por una persona que esté a favor del aborto, a favor de la eutanasia, una persona que apoye la ideología de género y la
esto de los niños que quieren manipular cómo enseñar a los niños, ¿cierto? Desde temprana edad que ellos determinen. No, un niño no puede determinar nada. Para eso el papá y la mamá que los orienten en lo que es bíblicamente, ¿cierto? El gobierno no tiene por qué venir a ocupar ese rol que me corresponde a mí como padre, ¿cierto? Que apoye las mafias, que apoye la muerte, o sea, yo todo eso lo que tengo que mirar bien antes de ir a votar. O sea, para mí dejaría mucho que pensar una persona que esté apoyando personas que de verdad no para nada pues hay integridad, personas que han participado en corrupción o han permitido otra cantidad de cosas. Entonces, lo que estamos diciendo, o sea, una persona que ha nacido de nuevo, como lo realmente podemos ver ciertamente que lo hizo Saulo, es porque se bautizó y comenzó a predicar. O sea, fue una persona que empezó a mostrar realmente que el Señor estaba en su vida. Bueno, ¿qué más? Bueno, como desafío, has tenido un encuentro que quebrante tu orgullo y te haga depender solo de Cristo. O sea, nosotros debemos, a la luz de esta verdad, evaluarnos a nosotros mismos. O sea, aunque yo, por gracia del Señor, me ha puesto como pastor aquí, por la pura gracia y misericordia del Señor, y Él demanda de mí, y yo sé que es mi responsabilidad como columna, evaluarte la iglesia de la verdad, enseñar la sana doctrina, enseñar lo que es correcto, lo que es bíblico, ¿cierto? Pero aún en mi vida y en mi relación es totalmente personal con el Señor, ¿ya? O sea, ni siquiera mi esposa, ni siquiera mis 2 hijos, mis nueras ahora, mi nieto, aunque son demasiadamente importantes para mí, cada uno de ellos tiene que tomar su propia decisión. Cada uno de ellos tiene que tomar su propia. No es que es que mi esposa es salva porque yo soy el pastor, nada que ver. Si ella no se rinde al Señor, no se entrega al Señor, no se arrepiente y lo confiesa y empieza de verdad a creer y a confiar, es tu salvación, ¿ya? Y así la de los 2 hijos que tenemos. Entonces, ustedes tienen que evaluarse cada uno su propia vida. Porque créalo, y vuelvo y lo digo, que a lo largo de mi experiencia pastoral he conocido muchas personas que se autoengañan, creyendo que realmente son salvas, creyendo que realmente son cristianas. Y usted no es cristiano porque venga a una reunión aquí o porque dé un aporte de vez en cuando o porque tenga una Biblia. No, ahora no estoy diciendo que eso sea malo. Realmente uno debe ir a la palabra de Dios y decir, ¿realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente yo me he arrepentido de todo corazón? ¿De verdad yo hoy estoy dando fruto digno de arrepentimiento? ¿Yo me he alejado de todo aquello que no glorifica al Señor? ¿Lo he dejado? Veo la obra del Espíritu Santo en mí. Recuerda que hay un pasaje precisamente del apóstol Pablo que dice, el que robaba, ya no robe. El que antes hacía esto, ya no. Y empieza a dar todo lo que son las obras de la carne. Dice, ya no debemos andar en las obras de la carne, debemos andar en las obras del Espíritu. Entonces, yo quiero que a la luz de esto tú te evalúes, ¿cierto? Y sé sincero delante del Señor hoy y dile, Señor, hoy de verdad yo miro de que no he nacido de nuevo, porque yo sigo siendo la misma persona que no perdono, la persona avara, la persona que miente, la persona que ganancia deshonesta, la persona que no te honra, la persona que permite el pecado en la casa, permito el pecado en mi vida, y mirar todo eso. ¿Y qué pasa si yo hoy me arrepiento? Pues está bien, ¿sí? Y no que yo siga creyendo que soy un cristiano simplemente por cumplir con ciertas formas casi que legales, ¿no? Yo digo que eso debe ser importante. Ahora, si hoy usted tiene la certeza de que sí ha nacido de nuevo, que ha tenido una conversión genuina de verdad porque ve fruto en su vida, pues gloria a Dios, maravilloso, ¿cierto? Pero no podemos dejar pasar de que realmente reflexionemos frente a esa posición porque de eso depende tu eternidad. O sea, para mí es algo demasiadamente serio. Esto no es ni siquiera de dónde tú vas a vivir, qué casa o qué universidad. Mira, aunque eso es importante en la vida, eso pasa. Y eso sí se alcanza.
¿Cuántas personas no han alcanzado lo que creían querer alcanzar? ¿No? Porque partieron antes de ver el cumplimiento de eso. Por eso yo te invito para que tú tomes esto de una manera muy seria. Porque no es dónde vas a vivir, de qué vas a vivir, sino dónde vas a pasar la eternidad. Así de serio es. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Entonces, eso me parece demasiadamente muy, muy, muy importante. Bueno, Hechos 13 al 21 y Filipenses 3:8 empiezan a hablar de lo que ya empieza a ser, ya no Saulo, ahora es el apóstol Pablo, ya con una vida cambiada, con una vida transformada, no perfecta. Escuchen, no perfecta. No hay perfectos. Seres humanos perfectos no lo hay, ¿cierto? Entonces, todavía seguramente hay situaciones en nuestra vida que el Señor sigue tratando, pero cada día tenemos que trabajar para realmente rendir eso al Señor y ser mejores más a la estatura de Cristo. Pero ya un Pablo que ha nacido de nuevo empieza a ser sensible a la voz de Dios. Empieza a ser sensible. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó Saulo? ¿Y qué está haciendo ahora Pablo? ¿Qué dejó Saulo? A ver, ¿qué dejó Saulo? Dejó el primero que fue a Saulo, ¿cierto? Lo dejó, se quitó esa investidura de Saulo y ahora se pone la de ¿quién? La de un misionero, la de un apóstol, la de un hombre sensible a la voz de Dios. Ahora, ¿se acuerda qué le dijo Saulo en ese cuando cayó al piso? ¿Recuerdan cuando el Señor le habló? ¿Recuerdan la palabra de él? ¿Qué quieres que haga? Qué bonito, ¿no? Que nosotros en este nuevo nacimiento le podamos decir, porque a diferencia, vuelvo y lo digo, de lo que hoy desafortunadamente es lo que más se enseña en las pseudoiglesias, es ¿qué quieres que Dios haga por ti? Es lo que más se enseña, ¿sí o no? Eso es lo que más se enseña. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Y desafortunadamente muchas veces nosotros vendemos esa idea del evangelio. Entonces, claro, yo quiero que Dios me haga esto, o sea, que Dios venga a mi vida a hacerme lo que yo quiero. Pero aquí claramente vemos que Saulo no le dice, no, Señor, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. No. ¿Qué dice Saulo en ese momento de su conversión? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo que eso es una muy buena pregunta que debemos hacerle a diario al Señor. Señor, ¿hoy qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga hoy, Señor? Sería muy, muy bueno hacerlo. ¿Y qué hace entonces Pablo ahora? Empieza viajes misioneros. Y él hace 3 viajes misioneros. ¿Y cuál es su misión en esos viajes misioneros? ¿Irles a mejorar la calidad de vida de las personas? No, es a predicar el evangelio de la salvación, a decirle a las personas, ¿qué le dijo el Señor en la conversión cuando lo estaba allí en ese momento? Tú me serás útil, ¿para qué? Para llevar el mensaje a ¿quiénes? A los gentiles, o sea, a los no judíos del momento. ¿Y quiénes eran gentiles de momento? ¿Quiénes? Pues todo el mundo. Todos, o sea, todos los que se atravesaran en el camino de Pablo iban a ser gentiles, porque gentil era el que no era parte del pueblo de Israel. Pero encima de eso, a los gentiles, dice también a quiénes, a los reyes y aún a los de mi pueblo. O sea, en otras palabras, ¿a quiénes? A todos. ¿Somos llamados a llevarle el evangelio? A todos. Y recuerden esto, nuestro llamado es a llevar ¿qué? Mire, ahora, yo quiero que me entiendan en esto, y no estoy diciendo que uno en un momento dado no dé un consejo. O sea, si usted es hábil en algo, usted puede dar un consejo. Yo trabajé y si por ahí hago cositas de carpintería, si alguien me pide un consejo de algo, yo le puedo decir, mira esto, hasta le puedo colaborar de momento, no sé. Listo. O de vehículos, ¿cierto? Un poquito sé, o de bicicletas, entonces yo puedo dar. Pero eso no es mi llamado. Mi llamado no es a las personas a mejorar su cocina integral o sus closets o sus vehículos, no. Aunque de momento puedo darles algo. Mi llamado, yo lo entiendo que mi llamado a las personas es llevarles ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios. Y o sea, ¿qué saca que esa persona mejore su carro, mejore su cocina, su closet, si se pierde?
Ahora, ¿eso puede convertirse en una herramienta de momento para llevarlo? Seguramente sí. Pero mira, si tú eres un abogado, eres un médico, un arquitecto, un ingeniero, no importa lo que tú seas maravilloso, así seas un carpintero, un albañil, un agricultor, lo que seas un comerciante, por encima de todo tienes un llamado. ¿Y cuál es el llamado? A predicar a Cristo, a llevar el evangelio. Eso no es para Pablo nomás. Eso no, es que eso era Pablo, o es que eso hoy en día es para el pastor o para cierto. No. Si tú piensas así, es más, cuestionaría si has nacido de nuevo. Cuestionaría si has nacido de nuevo. Pero miren, algo demasiadamente importante. Pablo dijo que era llamado a esto. Pero él dijo algo muy importante. No, ni siquiera yo vengo con palabras rebuscadas. Voy a ponerlo en palabras sencillas. Él no dijo, yo no vengo aquí a sorprenderles a ustedes o a impactarlos con unas palabras así, todas filosóficas, todas elocuentes. Dijo, no. Yo vengo aquí, ¿sabe de qué manera? Con el poder de Dios. Es con el poder de Dios que vengo a quebrantar de parte del Señor sus corazones. De esa manera debemos hacerlo. Entonces, es entender de que definitivamente cuando yo hago lo correcto, de las palabras más sencillas que yo pueda decir, de la manera más simple pero correcta, el Señor puede quebrantar corazones. ¿Sí? Y Pablo lo dice claramente, yo vengo aquí a ustedes a mostrarles la gloria de Dios, el poder de Dios. No va a decir, es que yo soy fulanito, es que yo he hecho, es que yo... No, un verdadero siervo de Dios realmente a quien va a mostrar es a Cristo. Y lo va a mostrar de dos maneras, a través de la palabra, pero a través del poder. Pero ¿sabe dónde se ve el poder de Dios? No es que le vaya a decir, venga, vamos a hacer un milagro para que usted vea el poder de Dios. No. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero cuando uno estudia los hechos de los apóstoles, entre otras cosas, uno ve cómo el Señor hizo unos milagros impresionantes. Sí, y eso no se puede quitar, ahí está en la Biblia. O sea, uno diría, ay, ese pasaje donde dice que tomaron un trapo de Pablo y aún ese trapo sanó, uno diría, eso hay que quitarlo de ahí, sí o no, porque eso se puede prestar ¿para qué? Para que hoy la gente diga que los trapos sanan, ¿cierto? Que los trapos hacen, y de hecho los han cogido para ese tipo de cosas. Pero cuando uno entiende y realmente profundiza de una manera correcta la escritura, uno se da cuenta que el Señor permitió a través de ¿quiénes? De los apóstoles del momento. ¿De quién? De Pedro. ¿Pedro qué hizo? Pedro hizo milagros extraordinarios como los hizo Pablo. Pablo en esas predicaciones extensas, imaginen ustedes aquí nomás se pasa de una hora y ya uno está así también. Volviendo a Pablo, Pablo en sus predicaciones era bastante extenso. Dice que cuando él predicaba podía predicar toda una noche. Y en una de esas predicaciones de toda la noche, un sobrino de él se quedó dormido y se cayó de la ventana. Y se mató. Imagínense, le durmió. Eso me da moral a mí. Primero, si se le durmieron a Pablo, ¿cómo no me van a dormir a mí, sí o no? Pablo, tremendo predicador, y se le dormían. Aquí también más de uno se duerme. Y digo, bueno, si se le dormían a Pablo, no hay problema, ¿cierto? ¿Ah? Ahora, si se caen, no van a andar tan duro. Ahí están cerquita. ¿Pero qué hizo Pablo? Dice que oró y resucitó. O sea, pero eso solamente lo hicieron ellos porque el Señor les permitió. A los apóstoles, no más en su momento. Entonces, cesaron los apóstoles, cesaron ese tipo de milagros. O por lo menos así yo lo veo y lo puedo sustentar bíblicamente, que no es el tema. Pero eso lo hicieron de una manera extraordinaria. Hoy en día nadie puede decirse apóstol y mucho menos que Dios lo usa para ese tipo de cosas. O sea, que lo que vemos en ese circo de iglesias es otra cosa. Sí, para mí eso es un circo, ¿cierto? Pero eso no es bíblico y no tiene sustento teológico para nada. ¿Sí me entiendes? Son gente que quiere impresionar, llamar la atención y como a la gente le gusta y como el ser humano es tendiente a todo ese tipo de cosas. Pero esto se dio de momento precisamente porque el Señor lo permitía, porque eran sus apóstoles, porque les dijo que ellos llevarían señales y prodigios. Pero eso solamente fue a sus
apóstoles. Pero bueno, eso será otro tema, no nos podemos extender en eso. Entonces, Pablo empezó a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué era lo más extraordinario del apóstol Pablo? ¿Sabe qué era lo más extraordinario? Que eso sí yo lo veo hoy que debe ser la coherencia que había en él. Su coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que él predicaba, que lo que él creía, lo vivía. O sea, sería terrible que yo hoy vaya y diga, mire, yo le predique al gobernador o le predique al alcalde o al gerente o al que sea, al rector o a mi jefe y le predique del evangelio, pero que me vea participando en fiestas y en borracheras, que me vea siendo mentiroso y manejando cosas irregulares, ¿sí? O que yo me preste para cosas irregulares. ¿Ya? Ahí está el poder. El poder ni siquiera está en milagros. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra. Por eso viene la fe. Entonces, lo extraordinariamente en el apóstol Pablo y en los demás era su coherencia. Predicaban el evangelio, pero lo vivían. O sea, hay un pasaje que dice que habla de los prosélitos y le hablaba a los judíos. Que los judíos, de alguna manera, añadían prosélitos al pueblo. Un prosélito era precisamente un gentil, o sea, alguien que no era parte del pueblo de Israel, pero simpatizaba con el judaísmo, al punto de que quería ser parte, aunque fuera gentil, quería ser parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, digámoslo. Entonces le decían, listo, lo vamos a aceptar porque usted es un buen perfil para ser parte de nosotros. Aunque no nació, aunque no viene de ninguna tribu, usted va a ser. ¿Sabe cómo le llaman a esa persona? Prosélito. O sea, lo adherían a su comunidad, a su cultura, pero tenía que empezar ¿a qué? A ser, a vivir y a convivir y seguir las tradiciones judías. ¿Y sabe qué era lo primero que como requisito para un prosélito ser parte? La circuncisión. O sea, hacer una prueba de fuego. ¿Usted quiere ser parte de nosotros? Circuncídese. Yo creo que eso era un buen filtro, ¿no? A ver quién pasaba o no pasaba. Y de ahí en adelante a seguir la fiesta, la cultura. Pero ¿sabe qué le recrimina el Señor Jesucristo a muchos de ellos? Dice, mire, ustedes andan haciendo por ahí prosélitos, o sea, ustedes por ahí andan buscando gente para que venga acá, pero cuando los ganan, los hacen más doblemente pecadores. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que llega los ve a usted y los ve terribles. Los ve que no siguen. Entonces, ¿qué saco? Que yo vaya y le hable a alguien lindo del Señor y le diga, mira, y le hable, pero esa persona vea mi vida. ¿Qué va a hacer? Doblemente lo va a condenar, porque esa persona que va a terminar haciendo lo mismo y aún juzgando la iglesia. Yo cuánta gente no he conocido que cuando yo le hablo no quieren saber nada de iglesia, ni de cristianismo. ¿Sabe por qué? Por las malas experiencias, por los malos testimonios. Si mi tía, mi tío, no sé qué, que vas que a la iglesia y eso acá es un no sé qué, un grosero, un patán, trata mal a mi tía y usted lo viera con Biblia. ¿No le han dicho a usted eso? Y eso es una realidad. Tristemente es una realidad. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿es un cristiano? Para mí realmente no lo es. Es un pseudo cristiano, una persona que cree que porque va a una iglesia o asiste de vez en cuando a algo, pero realmente su vida no ha sido transformada. El apóstol Pablo sí. Fue un hombre que realmente no fue perfecto, pero fue un hombre que empezó a mostrar y todo lo que hacía ahora lo hacía para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y eso es una muy buena reseña para nosotros. Lo que estamos haciendo hoy lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Realmente todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios? Eso sería una muy buena pregunta. El apóstol Pablo escribe 13 cartas que aún alimentan a la iglesia, imagínense. Obviamente porque escribió. ¿Pero quién es el autor? El Espíritu Santo, el Señor. Entonces, por lo tanto, está vigente. Él la escribió hace más de 2000 años o cerca de 2000 años y están vigentes todavía porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Pero fue el escritor, de cerca de 13 cartas que aún hoy alimentan la iglesia. Sufrimientos incontables. ¿Qué sufrió el apóstol Pablo? Y eso se lo advirtió el Señor. Eso se lo dijo claramente. O sea, él no le dijo, tú vas a tener privilegios, tú vas a tener... Porque curiosamente, los que hoy se quieren hacer llamar apóstoles o profetas, ¿qué buscan?
Por un lado, ¿cierto? Por un lado, pero por otro, ¿qué buscan? Estatus, privilegios, honra, ¿no? Ay, es que el ungido de Dios, es que el profeta, el no sé qué, entonces como que eso les da, ¿cierto? Fama, prestigio, reconocimiento, honra. No debemos honrar a todas las personas, pero hay personas que ese título, ¿cierto? Yo recuerdo un gran amigo, pastor, que lo invitaron una vez a una junta de pastores y resulta que en esa junta de pastores empezaron a decir, bueno, estamos aquí para promovernos, imagínense, promovernos. Y vamos a otorgar títulos porque había como una junta allí. Entonces hemos determinado y empezaron a nombrar, ¿no? Pastor no sé qué, le otorgamos el título de apóstol. Pastor no sé qué, le otorgamos el título de profeta. Más que todo eran esos dos títulos, ¿no? Profeta y apóstol. Y así. Entonces iban recibiendo su título. Y llegó este pastor, conocido amigo, y lo llamaron a él. Y él dijo, no, yo no voy a recibir eso. Y él es muy sincero y es muy directo. Y dijo, es más, yo ya me voy, ya no aguanto más, eso es un circo. ¿Y sabe cuál fue la frase con la que él cerró? Bueno, no, seguramente no le suene muy bien, pero dijo, ¿sabe qué dijo él? Dijo, mire, apóstol, Pablo, apóstol, Juan, profeta, Pedro. Y empezó a decir así, no a nombrar. Ellos son apóstoles, son profetas. Ustedes son un parranda de pendejos. Así les dijo. Y se fue. Bueno, y eso que estoy utilizando un eufemismo. Fue más fuerte. O sea, uno dirá, uy, sería capaz de hacer eso, pero en realidad era cierto. O sea, ¿cómo así que uno mismo se quiere autoproclamar o que otro venga a decirle que usted es un apóstol, que usted es un profeta? Cuando eso es exclusividad de ¿quién? De Dios, únicamente del Señor. Y Él ya lo hizo. Escogió 12. Aún a Judas también. Así ha sido con un propósito, lo que haya sido lo escogió. Y por último, como mismo a Pablo lo dice, a mí, como último, aún como un abortivo, él lo reconoce, porque él calificó como apóstol, porque fue primeramente llamado por Jesús y lo vio. ¿Ya? Entonces calificó como apóstol. Bueno, sufrimientos incontables, cárceles, naufragios, azotes. O sea, ¿la pasó bien? Nada bien. Pero ¿sabe qué es lo que hacía que él mantuviese su cabeza en alto? ¿Y qué es lo que hacía que él siguiera adelante con su propósito aún a pesar de todo esto? Primero, la presencia del Espíritu Santo en él, definitivamente. Y segundo, la claridad de su llamado y de su propósito. Él mismo lo dijo, lo leí al principio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Dice, y para mí el morir, o sea, si a mí me matan, pues va a ser lo mejor que me pase. Y si vivo, ¿para quién voy a vivir? O sea, era un hombre que tenía totalmente claro su propósito. Cuando nosotros no tenemos claro nuestro propósito, cuando yo no tengo claro el llamado de Dios, y vuelvo y lo digo, no es para que usted sea un pastor o sea un maestro, ojalá, y eso es del Señor. No, somos llamados de parte del Señor a su pueblo, a ser parte de su iglesia, de su cuerpo. Todos nosotros somos parte, ¿ya? Pero cuando yo no tengo claro eso, entonces mi vida va a ser ambivalente, mi vida va a ser no clara. Y por eso vienen las frustraciones, por eso vienen los temores, por eso viene la vergüenza. Pero cuando yo tengo claridad de todo esto, la verdad, y no sé cómo les pueda sonar, a mí me resbala el resto. Me resbala el resto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero entiendo lo hermoso que Dios ha hecho en mi vida. O sea, yo ya estaba perdido. Es que ni siquiera yo tenía que elegir. No, yo no tenía que elegir. Yo ya estaba ¿qué? Perdido, dice la Escritura. ¿Estaba qué? Muerto. Estaba muerto. Mi destino era, ¿cuál era mi destino sin Cristo? Y el destino de la humanidad, ¿cuál es? La paga del pecado es, y por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Quiénes? Todos. Todos los seres humanos están destituidos, todos.
Entonces, ¿cuál era mi destino? Mire, miremoslo bien desde esa perspectiva. ¿Cuál era mi condición sin Cristo? ¿Cuál era? ¿Qué me esperaba? O sea, no era ni siquiera que yo iba a llegar al día del juicio, pongámoslo así, a querer escoger. No, ya no había oportunidad de escoger. Ya estaba condenado. ¿A causa de qué? Del pecado. La paga del pecado es muerte. Ya estaba condenado. ¿Qué es lo que entonces hizo el Señor en mi vida? ¿Qué hizo el Señor en mí? Su gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo. Es un regalo. El Señor vino a mi vida a darme un regalo, la salvación. Yo iba a morir, pero alguien murió por mí, alguien pagó por mí. No es que simplemente fue un regalo así que yo, no. Alguien tuvo, o sea, hubo un costo que pagó. No es que alguien dice, es que la gracia de Dios es gratis. No, la gracia de Dios no es gratis. No es gratis. Mírele, pero escúchelo bien. No. Alguien pagó por ella. O sea, para mí, para que yo hoy sea salvo, alguien pagó ese precio. ¿Quién pagó el precio? Cristo. Él pagó el precio. ¿Sí? Es correcto. Entonces, ahí está el amor de Dios. ¿Cierto? Está el amor de Dios para con todos. Entonces, ¿pero quién hace la obra? ¿Quién es? Es el Señor. Es el Señor el que hace la obra. Yo decido. Yo tomo la decisión. Pero porque el Señor obró en mi vida por su Espíritu Santo. O sea, mi corazón de piedra, ¿hubiera aceptado a Cristo? No lo acepta. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Nadie. O sea, que si se tratara de mí, yo tengo esta frase y dice, si se tratase de mí para ser salvo, nunca lo hubiera hecho. Si se tratara de mí. ¿Por qué? Porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Entonces es la gracia de Dios, es el favor de Dios a través de su Espíritu Santo que quebrantó mi corazón de piedra y me dio el don de la fe para creer y confiar. Ahí sí yo decido por el Señor. Ahí me decido por Él, porque Él ha operado en mí. Y la segunda frase es, la primera es entonces, si dependiera de mí para ser salvo, yo nunca sería salvo. Nunca. Nunca sería salvo porque mi tendencia es al pecado, mi tendencia es al mal, a no buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ni aún uno. Ni uno. Ni siquiera dice un poquito. No hay quien busque a Dios, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Ni uno. ¿Sí me entiende? Uno cuando habla con los religiosos romanos, ellos ponen a ciertas personas al lado casi de Jesús, no en santidad, ¿no? Y ya sabemos a quiénes, ¿no? Ni aún la Virgen María. Ella llamó a Jesús mi Salvador, inclusive. ¿Sí? Entonces, aunque haya sido una mujer extraordinaria, maravillosa, igual, pecadora. Nació en pecado, fue concebida en pecado. ¿Ya? Por eso la Biblia es clara en decir que ni uno. Entonces, mis amados, vean, definitivamente, si se tratara de mí, hablo de mí, no sé qué creas tú, pero de mí, si se dependiera de mí, yo nunca me hubiera salvado. Nunca. Y si dependiera de mí para no perder la salvación, la perdería. O sea, si dependiera de mí para mantener mi salvación, la perdería. La perdería fácilmente, mi salvación. Por eso, definitivamente, cuando yo tengo esto claro, le doy toda la gloria a Dios. Primero, por salvarme. Y segundo, por darme su Espíritu Santo, que es el que me da a mí lo que necesito para permanecer. Entonces, es la obra del Señor completa, tanto para la salvación como para la santidad. ¿Cierto? Y eso es lo que hizo precisamente en el apóstol Pablo. Lo llama, pero lo sostiene. Y eso es lo más hermoso. Y esa es la evidencia clara de un genuino cristiano que se ha convertido. No sé cómo se ha convertido el cristiano. Seguramente muchos dirán, ay, sí, yo me identifico más con Pablo. El Señor le tocó una enfermedad, le tocó esto, aquello, no sé. Otros seguramente dirán, no, la verdad, mi conversión fue más sencilla, ¿cierto? Pero no importa cómo haya sido, la gloria es para quién, es para el Señor. Y hoy démosle la gloria al Señor porque también hace que permanezcamos por su infinita misericordia y por el poder de su Espíritu Santo.
Y que finalmente, esto se nos va para dos temas, finalmente el llamado al cristiano, hoy al igual que Pablo, no digo que va a ser igual, ¿no? Porque no todas las experiencias son iguales. No, yo no puedo decir que usted va a estar en la cárcel o que usted va a ser apedreado, que usted le van a cortar la cabeza, no sé. No puedo decir que la experiencia de Pedro, de Pablo o de otros discípulos es la misma que vamos a tener nosotros. Pero lo que sí sé es que sí vamos a sufrir. Sí vamos a sufrir. Eso sí está garantizado. ¿De qué manera? De muchas. Rechazo, burla, que no te acepten en grupo, que te rechacen del tal trabajo, qué sé yo. Que tu propia familia te rechace porque el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Ahora, esa espada, pues no, obviamente no era literal. Sabemos que la espada está hablando de qué? De la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo realmente el Señor Jesucristo en esta porción del Evangelio es que una persona dentro de un núcleo familiar que determine creer en el Señor a través de su palabra y ponerla por obra, créalo que en su propia casa lo van a rechazar. Sean sus padres, sean sus hijos, sea el que sea, si usted determina hacer las cosas correctas. Entonces, si en nuestra propia casa nos pueden rechazar, y aún la palabra del Señor es más fuerte, dice enemigos. Entonces, lo que sí está garantizado para un verdadero hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, es el sufrimiento en este sentido. Ahora, no quiero tampoco que quede la ilusión de que entonces el cristianismo es sufrimiento. No, la gente sufre siendo cristiano o no cristiano. ¿Sí? O sea, usted ve gente sufriendo hoy terriblemente y no son cristianos. Como ve gente cristiana también sufriendo de todo. El sol sale para buenos y malos, ¿sí o no? La gracia común de Dios está para todos. Pero la gran diferencia radica en que nosotros tenemos una perspectiva diferente. Le damos la gloria a alguien que es a Dios en este sentido. Y nosotros entendemos cuál es nuestro llamado y nuestro propósito, y eso cambia mucho nuestra vida. Cuando sabemos a quién amamos, a quién servimos, dónde está nuestra gratitud, y sobre todo, ¿sabe cuál es la mejor de todas? Que nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea, sabemos para dónde vamos. Tenemos vida eterna en el Señor. Y yo creo que eso es un ungüento, digámoslo así, maravilloso de parte del Señor para poder sanar o llevar de la mejor manera lo que podamos vivir o pasar en este mundo mientras estemos en él, ¿no? Bueno, es interesante ir conociendo toda esta historia y que seguro también nos va a seguir hablando mucho a nosotros. Entonces dejémosla hasta allí, porque yo sé que usted está ansioso en ir a votar, ¿cierto? Los que no han votado, los que no han ido a ejercer su derecho al voto. Vuelvo y lo digo, háganlo o hagámoslo. Yo no he ido, voy a ir ahora, ¿cierto? Si el Señor lo permite. Pero yo ya determiné por quién hacerlo y miré muy bien su hoja de vida y miré realmente si es una persona de Dios y lo que les pone o sus propuestas realmente lo glorifican al Señor. Eso es lo más importante realmente que debe hacer un hijo de Dios, apoyar a alguien que realmente tema al Señor y su vida sea coherente con lo que dice. Bueno, Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, en este día, por tu presencia hermosa y maravillosa en nuestras vidas. Señor, hay tanta enseñanza en esta historia de Saulo inicialmente, un hombre que veíamos que aún era perseguidor, un hombre con ciertas influencias, con poder, con prestigio, con apellido, con descendencia, hasta con recursos, porque también era de una familia con buenos recursos. Padre, pero que en últimas él entendió que eso no era nada, que eso era basura, aún fuertemente dice basura, para lo que él hoy o lo que él en su momento ya entendía para la gloria tuya, Señor. Padre, hoy vemos tantas personas, Señor, que quieren sustentar su vida o sustentar su tranquilidad o su paz, su prestigio, qué sé yo, Señor, su ego, en las cosas de este mundo, Señor, que son tan efímeras, que son tan pasajeras, que son tan volátiles, Señor. Padre, y a veces creemos que eso es realmente lo bueno, Señor. No, aquí lo realmente bueno es tenerte a ti y entender, Señor, que ni siquiera se trata de nosotros. No. Hoy nos enseñas a través de Pablo que, Señor, que no es de nosotros, que tú eres el que interviene en nuestras vidas, Señor. Porque nosotros no, nosotros siempre queremos es lo de este mundo, lo humano, lo pecaminoso, porque esa es nuestra naturaleza, Señor. Por eso hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque has intervenido en nuestras vidas, nos has llamado
y de la misma manera nos sostienes, Señor. Porque tú dices que a quien llamas, sostienes, a quien llamas, santificas, Señor. Por eso, Padre, gracias porque definitivamente hoy podemos entender que todo es obra tuya y todo es soberanía tuya, Señor. Padre, pero también entendemos que tenemos una gran responsabilidad de parte nuestra, Señor, de vivir, de obrar, de seguir lo que hemos aprendido por tu palabra, que es lo correcto, Señor. Es nuestra decisión vivir de acuerdo a tu voluntad y de vivir de acuerdo, Señor, a tus enseñanzas. Por eso, Padre, cada día debemos acudir a ti, Señor, a buscar esa fortaleza, esa guía a través de la llenura de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan, propósito que tú tienes. Porque sabemos que al igual que Pablo, Señor, tienes una misión con nosotros. Así como Pablo salió de allí y emprendió viajes, Señor, cada día será un viaje para nosotros misionero en el sentido de llevar tu palabra, llevar el evangelio, Señor, y ser coherente con él. Que todos aquellos que nos vean hablar, vivir, sentir, pensar, como nuestra vida como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos, como jefes, como empleados, realmente te puedan glorificar a ti y decir que realmente nosotros somos coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, hacemos, Señor. Ayúdanos en todo esto, Señor. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay todavía tanto por cambiar en nosotros, hay debilidades, Padre, pero sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros y nos estás llevando a la estatura de tu Hijo Jesús. Padre, muchas gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana me acompaña y que ha venido a este lugar en obediencia, en fidelidad, pero también, Señor, a seguir aprendiendo o fortaleciendo todo esto en sus vidas. Gracias por mis hermanos, Señor, por el amor, por la gratitud que tienen, no conmigo, Señor, no ni siquiera con un título o un nombre, sino contigo, Señor. Contigo, Señor, porque tenemos total gratitud, Señor, de saber que estábamos perdidos, que no había esperanza, que estábamos en oscuridad. Y tú nos has sacado, Señor, de allí, como dice Pedro, tu apóstol también, Señor, que dice que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Todo esto para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Que ese sea nuestro pensar, que sea nuestro sentir y nuestro vivir a diario, Señor, porque sabemos que todo lo demás, Señor, ya está añadido y ya tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria cada una de estas necesidades que tú muy bien sabes que también tenemos humanamente y que tú las cubrirás, Señor. Cuando tú le dijiste también a tus discípulos, miren los pájaros o miren las flores, miren, ni siquiera el rey Salomón se vistió como una de ellas, con toda su riqueza, pero hoy son y mañana no son. Ahora ustedes son mucho más valiosos para el Señor. Por eso, Padre, nosotros hoy entendemos que somos mucho más valiosos y aún, Señor, así tú provees y sustentas. Perdónanos porque a veces dudamos. Perdónanos porque a veces desconfiamos de tu provisión, de tu cuidado, Señor, cuando tú has determinado que eso ya está garantizado para nosotros, tus hijos, Señor. Que más bien busquemos tu reino, tu justicia cada día y vivamos, Señor, con ese plan y propósito como prioridad en cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Señor, por los que hacen posible que esta obra se sostenga, por las personas que con gratitud, con amor, Padre, aportan para que esta obra se sustente, para que esta obra crezca y aún podamos crecer y multiplicarnos. Gracias por el amor, por la fidelidad de los que sirven, de los que apoyan, de los que están allí siempre con ese sentido de pertenencia, porque han puesto los ojos en ti, Señor, y saben que tú eres el que dará y recompensará, Señor, todo ello. Bendito eres, Señor. También quiero orar por este día, Señor, que en Colombia se está ejerciendo, Señor, ir a votar, Señor, en este caso por la Cámara de Representantes, por los senadores, Señor, que van a tomar decisiones importantes. Padre, por favor, que los que lleguen allí realmente piensen en un pueblo, que piensen en una nación, pero sobre todo que piensen en darte la gloria a ti. Sabemos, Señor, que no todos los que van a llegar serán temerosos, eso es real, Señor. No todos serán cristianos, no todos serán hombres o mujeres humildes de corazón y realmente rendidos a ti. Pero por lo menos, Señor, que lleguen personas con una ética, con una moral, con unos principios y valores, por lo menos, Señor, correctos y que quieran de verdad, de corazón, a aportar para que este país pueda salir de este estado tan crítico, tan difícil y que realmente nosotros, como pueblo, realmente seamos luz y seamos la sal en nuestra nación y comenzando en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno, Señor. Padre, en tus manos está, tú eres el que quita y pone reyes, Señor, tú eres el que realmente gobierna sobre todo, Señor, y bueno, tú sabrás que
que será lo mejor para este país siempre, Señor. Bendito eres, Señor. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero finalmente mostrarles este boletín, digámoslo así, este folleto que vamos a repartir uno cada mes. Recíbalo, por favor. Donde vamos a tener un versículo rema para el mes. Versículo ya, por ejemplo, ya pues llevamos unos días avanzados en marzo, pero el pasaje es Mateo 6:33, precisamente lo que acabamos de orar. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ahí usted va a encontrar inicialmente, en la primera, va a encontrar la misión y la visión que tenemos como iglesia, misión, visión de la iglesia. Va a encontrar una reflexión del mes, va a ser para el mes, y ojalá la leamos, la podamos compartir como enseñanza. Un plan de estudio bíblico semanal por el mes también, y todo va a tener pues una línea con el mismo pasaje, la misma enseñanza. Vamos a tener la flecha de los cumpleaños del mes de marzo. Los que se han inscrito, los que han pasado sus datos, ¿no? De pronto usted cumplan este mes de marzo y no nos ha pasado su fecha, es porque no nos la ha pasado. Y si falta allí, pues pásenosla por favor y lo arreglaremos, ¿cierto? También tendremos, mira, nosotros veníamos teniendo un tiempo de oración, de clamor, todos los viernes cada 8 días, de 6 a 7 o 6 a 6:40 por Zoom. La verdad, a veces participaban 4, 3, 5 personas, a veces 2, 1. Yo digo que esto es algo demasiadamente importante. La oración definitivamente es una disciplina demasiadamente importante en la vida de cada uno de nosotros, tanto como persona como iglesia, lo debemos hacer. Pero muy poco, muy flojitos, la verdad, en ese tema. Ahora, yo puedo entender que un viernes a las 6 seguramente la gente estará ocupada en sus quehaceres, sus cosas. Seguramente otros simplemente no quieren, ¿cierto? No les parece. No sé, cada uno mira, lo que hablamos hoy, cada uno mira su vida delante del Señor, cómo está. Yo tengo una frase, y seguramente eso va a estar como epitafio, seguramente. No sé. Y es, cada uno determina qué es lo más importante en su vida. ¿Sí o no? Cada uno determina qué es lo más importante en su vida. Y conforme a eso vive y rige sus principios y su agenda y todo. ¿Cierto? Entonces, si para alguien la oración no es importante, pues no participa, no entra. Otros seguramente no lo podrán hacer. Entonces, mirando todo eso y como estrategia, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y es que hemos puesto, se ha visto que dice peticiones de oración. Ahí se pusieron 4. Obviamente usted puede orar por más, pero cada mes vamos a colocar lo que va a ser la oración para ese mes. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer? Porque como ya no lo vamos a hacer así como hacíamos viernes, por lo que le acabo de decir, usted va a determinar su tiempo, usted va a determinar su momento. Puede ser bien temprano en la mañana, el mediodía, cuando tenga el descanso, el reposo, en la noche, no sé. Pero la invitación es para que lo hagamos. O sea, nos unamos en oración independiente del tiempo, la hora, el día. ¿Usted por qué va a estar orando? Ahí va a estar. Recuerde que todo esto está relacionado con la enseñanza, con el pasaje rema y todo eso, ¿cierto? Entonces la oración también va a ir muy de acuerdo con eso. Entonces cada mes vamos a seguir repartiendo y usted va a tener todo eso cada mes. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Mañana, pasado, el lunes, martes, no sé, la hora que usted va a tomar y decir, este es lo que vamos a estar orando por este mes, estos 4 puntos. Listo. Ahí les ponemos el versículo y les ponemos la intención. Entonces, yo creo que así va a haber más oportunidad de más oración de todos nosotros. Perdóneme la insistencia. Usted verá si coge este papel y lo mete en la guantera de su carro hasta el día que laven el carro y se acuerde que ahí estaba. O lo meta en el cajón de su nochero o lo meta no sé dónde, usted verá. Usted delante del Señor. O realmente para usted va a ser algo bonito, importante y lo va a tener como algo de cual va a seguir lo que estamos indicando. ¿Listo? Ya cada uno. Espero que ojalá realmente lo tomemos muy en serio, muy de Dios, muy bonito para nuestro crecimiento personal, pero también para la unidad de la iglesia que debemos estar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Señor les bendiga y que voten a conciencia, como les hemos dicho, si es que lo van a hacer y realmente
en la presencia de Dios.